Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Tengan un feliz sábado a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en todas partes del mundo. Ya aquí en el país del Salvador ya iniciamos las primeras horas sagradas del día santo. Como todos sabemos, hermanos, el día santo de Dios comienza a la puesta del sol, tal como lo dice la palabra de Dios. En este caso, hermanos, queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos que quizás es primera vez que vienen a este canal. Invitamos a que se suscriban al canal, puedan activar las notificaciones para que cuando se suba un video a este canal le notifique la campanita. La campanita, actívenla, hermanos. Esto sirve para notificar a la hora de subir material en este canal. Suscríbanse, comenten, comparten este material. Así van a ayudar a esta comunidad a que pueda crecer y que este mensaje pueda expandirse en toda la ancha faz de la tierra. Así que, hermanos, hay que aprovechar la tecnología, ya que por medio de la tecnología podemos llegar a muchas partes del mundo. Así que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, vamos a orar. Queremos hacer un estudio sólido sobre algo que me llama la atención. Yo sé que a ustedes les va a servir esta información. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos das este privilegio de poder predicar tu palabra. Gracias por este día santo. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque hasta aquí nos has ayudado. Bendice nuestro intelecto y nuestro corazón. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje. Que este mensaje sea de edificación espiritual para nuestras vidas y que podamos crecer en conocimiento para que podamos analizar el error de la verdad, podamos captar cuando alguien se está desviando de la verdad. Danos discernimiento a través de tu Espíritu Santo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, ¿de qué se trata el estudio? Queremos analizar a profundidad qué significa el término disidente, ya que estoy notando, hermanos, que dentro de la iglesia adventista se está usando mal y se está pervirtiendo este término. Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente: cuando muchas veces desconocemos el significado de las palabras, las usamos incorrectamente, igual como los protestantes. En el protestantismo usan términos que ni ellos mismos los conocen. Por ejemplo, ellos le llaman a los adventistas que somos judaizantes, que somos legalistas, el legalismo. O sea, usan términos que ni tan siquiera saben qué significan. O sea, los repiten porque se lo oyeron a otro. Este es el gran problema, hermanos, de la ignorancia. La ignorancia muchas veces nos lleva a usar términos que ni tan siquiera sabemos el significado. En este caso, hermanos, el término disidente. Estoy notando que dentro de la iglesia se está usando mal este término. Siempre que alguien predica de profecía, siempre que alguien que predica de las modas y en contra de la música y en contra de la mundanalidad de la iglesia, surgen hermanos diciendo, este hermano es disidente. Inclusive, y van a disculpar la palabra que voy a decir, este término apóstata se lo he oído aún hasta pastores de la iglesia adventista que usan este término solamente por decirlo, sin saber qué significa. Hoy con la tecnología, hermanos, es fácil descargar un diccionario para que nosotros podamos ver el significado de las palabras. Eso es muy bueno, hermanos. Siempre que tengo alguna duda yo de algún término, siempre me gusta ir al diccionario. El diccionario que más uso es el RAE, de la Real Academia Española. Busquen en línea el diccionario. Cuando ustedes van a usar un título, busquen el significado del título o del término para que no lo vayan a aplicar mal. Porque muchas veces, hermanos, nosotros, por falta de conocimiento, aplicamos mal los términos y los usamos en forma despectiva para insultar a las personas. Inclusive, siempre que se habla de un tema que tiene que ver con indumentaria cristiana, con la ropa, con la apariencia externa, que Dios lo demanda también, porque para Dios es importante lo interno como lo externo, la Biblia enseña eso, pero siempre que se tocan temas que son temas que están mundanalizando a la iglesia, ya sea modas que no van de acuerdo al principio cristiano, música,
tradiciones de Roma que se infiltran en la iglesia, y siempre que se protesta por eso, surgen hermanos que defienden eso diciendo, este hermano es un fariseo. Usan también el término mal de fariseo. Usan palabras que ni tan siquiera saben qué significan. Entonces, en este caso, queremos analizar a ciencia cierta qué significa el término disidente, ya que, hermanos, este término se está aplicando mal. He escuchado a ministros que al pastor Esteban Bor le llaman disidente. No puede hablar un tema fuerte, un tema que, aunque es verdad, se está demostrando con la Biblia. Ya surgen hermanos que los carcome el fanatismo religioso, empiezan a decir, este hermano es disidente. No puede hablar uno en contra del papado o en contra del sistema apóstata de la bestia. Surgen hermanos diciendo, este hermano es disidente. O sea, ¿hasta dónde está llegando la ignorancia crónica dentro de la iglesia adventista? O sea, la ignorancia no solamente radica en el protestantismo y el catolicismo, que usan términos que ni tan siquiera saben qué significa. Le llaman a la iglesia, somos los judaizantes. Ni tan siquiera saben qué significa la palabra judaizante. La palabra judaizante, que se encuentra una sola vez en Gálatas, que Pablo la usó para hablar de cómo Pedro estaba comportándose mal al vivir como gentil y vivir al mismo tiempo como judío. Pablo le aplicó ese término de judaizar. La palabra judaizar en el contexto bíblico significa convertir a un judío a través del rito de la circuncisión que se convierta al judaísmo. Eso es judaizar. O sea, judaizar no es obedecer las leyes de Dios. Judaizar no es obedecer los mandamientos de Dios. El judaísmo trata de circuncidar a un gentil para que el gentil se convierta a judío. Un proselitismo a través de la circuncisión. Pero vienen los indoctos de las Escrituras y le aplican ese término a los adventistas. O sea, para los indoctos de las Escrituras, más que todo el protestantismo, creen de que guardar el sábado tiene que ver con judaísmo. Creen de que obedecer las leyes divinas tiene que ver con judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos mismos están repitiendo términos que quizás se los oyeron a otro indocto de las Escrituras. Y esto es peligroso, hermanos. Un consejo sabio que les doy. Siempre que usted dude del significado de un término, váyase al diccionario. Busque el significado del diccionario para que usted no vaya a cometer errores de andarle aplicando el término de disidente a lo loco a cualquier hermano. Esto es muy común dentro de la iglesia y esto está surgiendo mucho en muchas iglesias adventistas. No puede hablar un tema fuerte, un tema sólido, que surgen hermanos diciendo, este hermano es disidente. Son términos apóstatas que se usan para defender la apostasía y el error dentro de la iglesia adventista. Por favor, hermanos, si usted antes usaba este término a lo loco, hoy este estudio le va a ayudar para que ya no lo ande usando a lo loco. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bueno, vamos a iniciar después de haber hecho esta introducción. El término disidente, según el diccionario, significa lo siguiente. Noten cómo dice, disidente, persona que se separa del partido, la religión, el gobierno o el colectivo ideológico al que pertenece, por no estar de acuerdo con su doctrina, creencia, sistema, etc. Esto lo dice el diccionario de la Real Academia Española, que lo pueden encontrar en línea. Inclusive hay una aplicación. Hermanos, claramente el término disidente significa persona que se separa de un partido político o de una doctrina o de una creencia o de algún sistema. Eso significa, en términos generales, la palabra disidente viene de decidir, o sea, de separación. Alguien que no está de acuerdo con una creencia o una doctrina, esa persona es un disidente, decide. Ahora, no decide, sino que decide, viene de decidir, de disidencia. Ahora, pero aquí viene algo importante, hermanos. Esta información es muy importante. Me puse a investigar cómo Elena de White usa el término disidente en sus escritos.
Saben de que Elena de White usó mucho este término, disidencia o disidente. Elena de White escribió más de 100.000 páginas entre libros y artículos. Y ella usó mucho este término. Vamos a ver aquí algunas referencias en qué contexto usó el término disidente. Y quiero decirles, hermanos, lo siguiente, que este término disidente se puede usar de dos contextos diferentes. Depende de la perspectiva de quién lo está usando y para qué lo está usando. Vamos a ver que el término disidente se puede usar en sentido positivo y también se puede usar en sentido negativo, dependiendo de la perspectiva de la persona y cómo lo está usando. Repito, el término disidente, aunque significa en sí el término separarse de una creencia o una doctrina o de un partido o de un sistema, pero este término se puede usar de dos contextos diferentes, un positivo y uno negativo, dependiendo el contexto. Y vamos a ver algunos ejemplos, pero quiero que usemos algunos textos bíblicos para eso. La Biblia enseña de que debemos de ser celosos en la verdad. La Biblia enseña que debemos de ser defensores de la verdad. Si usted conoce la verdad, amigo y hermano, y calla por agradar al hombre, usted es un perro mudo, como dice Isaías 56, versículos 10 y 11. Cuando alguien calla la verdad por agradar a alguien o por quedar bien con alguien, usted es un perro mudo. Acuérdese de esta palabra. Si usted no defiende la verdad porque tiene intereses personales, a usted le cae este término. Es un perro mudo que no quiere ladrar. De esa manera, Dios trata a los líderes que conocen la verdad y no la hablan. Váyanse al texto. Eso lo dice Isaías 56, versículos 10 y 11. Por lo tanto, hermanos, hay que hablar, pero hable no por fanatismo. Defienda la verdad, no por egolatría. Defienda la verdad, no por resentimiento carnal. Defienda la verdad en Cristo. Sea celoso. Defienda la verdad. Póngase de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Noten cómo dice Pablo en Romanos 16, versículos 17 al 18. Dice Pablo: os ruego, hermanos, que os guardéis de los que causan divisiones. Noten que divisiones en la iglesia siempre van a haber. No se preocupe si hay divisiones y pleitos dentro de la iglesia. Es profecía. Tienen que haber divisiones. Pero el causante de las divisiones en la iglesia es el error, cuando el error se confronta con la verdad. Téngalo por seguro. El causante de las divisiones es el error. Aquí dice Pablo que vean quiénes son los que causan divisiones y escándalos. Estoy leyendo la Biblia de Jerusalén. Contra la doctrina que habéis aprendido, apartaos de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y por medio de suaves palabras y lisonjas seducen los corazones de los sencillos, de los ingenuos, dice la Reina Valera 60. Pero estoy leyendo la Biblia de Jerusalén, muy buena versión, Biblia católica, versión Jerusalén. Me gusta cómo traduce los textos. Entonces, aquí Pablo está hablando de la disidencia en un sentido negativo. Tengamos cuidado con aquellos que causan divisiones, aquellos que andan metiendo errores doctrinales dentro de la iglesia, aquellos que andan enseñando falsas enseñanzas, que buscan divisiones carnales, que buscan pleitos para favorecer sus deseos carnales. Eso es una especie de disidencia. Y Pablo dice que hay que tener cuidado con esas personas que meten doctrinas extrañas a la iglesia. Gente que busca dividir la iglesia. Gente que es cizañosa. Gente que busca mantener a la iglesia en pleitos y en divisiones. Pablo dice, tengan cuidado con esas personas. Tengan cuidado con aquellas personas que están enseñando doctrinas contrarias a lo que nosotros hemos aprendido. Porque esos sí son disidentes. Esos son los disidentes, según Pablo, los que causan divisiones. Estoy usando este texto para que vean el contexto negativo de una división carnal,
una división que busca debilitar la doctrina que nosotros hemos aprendido, una división, una disidencia que busca infiltrar a la iglesia errores doctrinales y falsas doctrinas para dividir al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y Pablo dice, tengan cuidado con esas personas, tengan cuidado. Ahora, voy a usar dos citas de Elena de White para que vean de que la palabra disidente se puede usar en sentido negativo. Nosotros aplicamos el término disidente dentro de la iglesia, más que todo a grupos que surgen dentro de la iglesia con extrañas doctrinas, con supuesta nueva luz, dicen ellos, personas que buscan debilitar la iglesia, personas que buscan meter cizaña a la iglesia, grupos separatistas que se levantan dentro de la iglesia con otras creencias y otras doctrinas. Esos son grupos disidentes y separatistas. Elena de White le llamó subversivos, grupos subversivos en mensajes selectos. Pero quiero que leamos dos citas donde Elena de White usa el término disidente en sentido negativo. Por ejemplo, ella se lo aplica este término a Satanás cuando se rebeló contra Dios en el cielo. Noten cómo dice esta cita. Historia de la Redención, página 15, párrafo 2, dice: Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron, ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. Está hablando cuando Satanás se rebeló contra Dios en el cielo. Y dice lo siguiente: y que era lo que podía incitar a esa voz rebelde y disidente. Noten que aquí Elena de White le aplica el término disidente al diablo en el cielo. El diablo, cuando se separó del gobierno de Dios y cuando empezó a nacer en él odio y celos y envidia contra Cristo, el diablo estaba actuando en un sentido de disidencia, disidente. Aquí Elena de White dice que el diablo era rebelde y disidente, incitar a esa voz rebelde y disidente. Otra cita. Elena de White aplica el término disidente a aquellos que se rebelan contra la palabra de Dios. Noten cómo dice, Testimonios Selectos, tomo 3, página 160, párrafo 1, dice: hay aún otra clase de personas que tiene gran luz y convicción especial y una verdadera experiencia en la obra del Espíritu de Dios. La han vencido las múltiples tentaciones de Satanás. No aprecia la luz de Dios que le ha dado. No escucha las amonestaciones y reprensiones del Espíritu de Dios. Está hablando de los rebeldes que se rebelan contra la palabra. Está bajo condenación. Dichas personas estarán siempre en disidencia con el testimonio recto porque los condena. O sea, cuando alguien se enoja, cuando se le predica la palabra y se hace murmurador y murmura, esa persona es disidente porque su testimonio no anda recto, dice aquí esta cita. Noten que se usa en sentido negativo la palabra disidencia o disidente. Lucifer era un disidente y los apóstatas que se rebelan en contra de los consejos de Dios y la palabra también andan con un testimonio disidente. Interesante. Ahora vamos a ver el segundo aspecto del término disidente. El término disidente también se puede usar positivamente. Por eso es bien importante que hay que saber en qué contexto se va a usar el término. Si a usted le dicen alguna vez, hermano, usted es un disidente, debe de entender de que es posible que se lo estén diciendo en un contexto positivo o en uno negativo. Porque acabamos de ver el contexto negativo en que Elena de White usa el término disidente. Se lo aplica a Lucifer y se lo aplica a los apóstatas que se rebelan en contra de la palabra de Dios. Pero ahora viene el sentido positivo de usar el término disidente. El mismo término, pero ahora el término es en sentido positivo, correcto, en sentido de lo bueno. Ahora, quiero que usemos como base lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice lo siguiente el apóstol Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay que contender, hay que luchar, hay que defender la verdad, hermano. La contienda que se usa aquí es en el sentido de que hay que defender la verdad. Hay que defender la verdad a capa y espada. No importa quién lo dijo, seamos celosos de la verdad. No importa si caemos mal, no importa si perdemos privilegios, no importa si perdemos credibilidad, no importa si acarreamos enemistad, no importa si aún hasta nuestros propios familiares nos odian por la verdad. No importa, hay que contender por la verdad, amigo y hermano. A que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, porque el diablo siempre infiltra a los falsos maestros, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, hay que contender, hermanos, hay que contender. Hay hermanos que son cobardes, hay hermanos que tienen privilegios dentro de la iglesia, hay ancianos que tienen privilegios dentro de la iglesia y que tienen una gran influencia en la iglesia, pero que son cobardes. Y la Biblia dice que los cobardes no tendrán parte en el reino de los cielos. La cobardía Dios la abomina. Hay hermanos que son cobardes, no hablan, no defienden la verdad, no defienden al pobre hermano. Se ponen de parte del error porque buscan intereses personales. Muchos defienden el error porque no quieren perder un privilegio dentro de la iglesia. Mentalidad satánica. Muchos no quieren hablar la verdad, no quieren decir la verdad porque temen perder su salario. Tremendo, hermanos. Hay que contender, hermanos. Defiendan la verdad, no importa, hermanos. Defendamos la verdad, hermanos, porque nuestro galardón será grande. Cristo murió por la verdad y la verdad es su palabra, decir la verdad. Los fariseos lo llevaron al tribunal solamente porque Jesús predicaba la verdad. Y Poncio Pilato aceptó. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el delito que le acusan a este hombre? Aún Pilato sabía perfectamente bien de que Jesús era inocente, que lo estaban acusando solamente por decir la verdad. Y por decir la verdad lo llevaron a el sacrificio, aunque estaba profetizado, pero el diablo estaba tramando una táctica por medio de los fariseos para matar a Cristo, porque Cristo decía la verdad. Cristo fue aborrecido por decir la verdad. Los discípulos de Cristo fueron aborrecidos por decir la verdad. Los profetas fueron aborrecidos por decir la verdad. Los profetas fueron matados y apedreados por decir la verdad, porque la verdad incomoda. Pero saben, hermanos, que la verdad, aunque incomoda, la verdad hiere, pero la verdad también cura. Cristo dijo: conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Hay que contender, hermanos, hay que defender la verdad. Ahora vamos a ver las siguientes citas para mostrarles que el término disidente se puede usar en un sentido bueno, en un sentido positivo. Voy a leerles por lo menos algunas citas. Noten cómo dice: Elena de White le aplica este término a los 144,000, porque para el papado los 144,000 son disidentes. Noten, el papado va a usar el término disidente de una manera incorrecta, pero los buenos son los 144,000, pero los buenos son disidentes para el papado. Y saben algo interesante, antes de leer la cita: siempre que yo hablo en contra de la ordenación de mujeres dentro de la iglesia, hay hermanos que aprueban eso, más que todo ministros que aprueban eso, porque les conviene, empiezan a decir que somos disidentes. ¿Saben qué otra cosa, hermanos? Es un detonador de bomba, de tiempo. Hablar en contra de la música, hablar en contra de la música pop rock dentro de la iglesia. Eso inmediatamente ya lo van a tildar de disidente. O hablar de las modas, de la mundanalidad en la iglesia, que se ha metido el rock pop, que se ha metido en las tradiciones de Roma. Siempre que se habla de que la iglesia, especialmente los sábados, no son para estar celebrando Día de las Madres, Día del Padre y un montón de días, siempre surgen hermanos diciendo: este hermano es un legalista, este hermano es un fariseo,
Y lo están leyendo en la Biblia, que el sábado no es para eso, el sábado es un día santo de Dios. Pero vienen, hermanos, para ocultar su error o para defenderse, usan términos, este es hermano disidente. Tremendo, hermanos. Noten cómo dice esta cita, Conflicto de los Siglos, página 619. Los 144,000 son disidentes, pero ¿para quién? Para el papado. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, porque el papado va a dar un decreto para los 144,000 y va a ser a medianoche, el pueblo conspirará para extirpar a la secta aborrecida. Saben que este es otro término que se usa mal, más que todo en el protestantismo y el catolicismo. Los adventistas son una secta, porque ni saben qué significa la palabra secta, pero lo aplican mal en un sentido despectivo. El papado, noten cómo dice, va a querer extirpar a la secta aborrecida. Pero aquí Elena White está hablando de los 144,000, porque el papado a quienes les va a hacer la guerra al final de la historia para extirparlos de la faz de la tierra va a ser los 144,000. Y noten cómo dice, para extirpar a la secta aborrecida. Así le decían a los apóstoles también, la secta, en Hechos de los Apóstoles dice eso, que los fariseos decían, esta es una secta al cristianismo. Y dice, se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente el silencio de la voz disidente y reprensora. Noten que el papado va a querer callar a la voz disidente y reprensora. ¿Por qué razón? Porque el papado lo que busca es aniquilar a los 144,000. Pero Elena White aquí dice que el papado considerará a los 144,000 disidentes. Noten otro ejemplo. Cuando venga la crisis sobre este planeta, cuando se exaltan las leyes humanas, va a haber un momento donde el pueblo de Dios va a ser considerado como disidente y rebelde ante las leyes del Estado, porque van a haber decretos legislativos, según Apocalipsis 13. Noten cómo dice, Eventos de los Últimos Días, página 113, párrafo 4, dice, cuando las iglesias principales de Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyen sobre el Estado para imponer decretos de las instituciones de ellos, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana en la imposición de penas civiles contra los disidentes. Vendrá por sí sola. Noten que el Estado y las iglesias populares llamarán al remanente que se mantenga fiel, le llamarán ¿qué? Disidente. Tremendo, hermanos, tremendísimo. Ahora, noten esta otra cita, Historia de la Redención, página 400, párrafo 3 dice, mediante esa primera bestia se representa a la iglesia romana, está hablando de Apocalipsis 13, una organización eclesiástica investida de poder civil, con autoridad para castigar a los disidentes. Tremendo, hermano. Los hijos de Dios que no se sometan a este sistema van a ser considerados como disidentes. O sea que aquí Elena White está hablándole al pueblo de Dios que vamos a ser considerados como disidentes. Entonces, hermanos, cuando usted lo acusen de ser disidente, diga gloria a Dios. Porque también a los 144,000 se le llamará disidente. Al pueblo fiel se le llama disidente. Busquemos que nos llamen disidentes, pero en el sentido positivo de la palabra. Porque hay un sentido negativo. Hay personas que quieren cambiar la doctrina de la iglesia. Hay personas que quieren cambiar nuestras creencias. Hay personas que quieren cambiar nuestra teología y nuestra música. Ellos son disidentes en el aspecto negativo. Hay que huir de ese sentido del término. Que nos llamen disidentes, pero por predicar la verdad, por decir la verdad. Aquí el papado llamará a los 144,000 disidentes y al pueblo remanente. Interesante. Los reformadores. La reforma protestante surgió a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII. Para el papado y la iglesia católica, los reformadores también eran disidentes, porque los reformadores denunciaron al sistema. Los reformadores como Martín Lutero, Wycliffe, Jerónimo, Juan Hus, señalaban al papado como la ramera y el cuerno pequeño de Daniel y Apocalipsis.
La iglesia romana los tenía como disidentes. Noten cómo dice esta matutina, es un devocional, Cristo triunfante. Página 334, párrafo 4 dice: en el tiempo de los reformadores, algunos manifestaban temor por la influencia que podrían ejercer en la iglesia los que estaban en error. Y por esta razón se elaboraron férreos reglamentos para que la gente común no pudiera leer las escrituras. De este modo, la iglesia adoptó la tiranía contra la disidencia. O sea que la iglesia romana catalogaba a los reformadores y a la reforma protestante como disidentes. Tremendo, hermanos. Siempre que se predica la verdad, la gente dice, este es un disidente. En otras palabras, Acab, cuando cayó en apostasía, el rey Acab, y acusaba a Elías de haber causado la desgracia en Israel, técnicamente el verdadero disidente que estaba en el error era Acab. El disidente que estaba en lo bueno era Elías. ¿Están conmigo, hermano? Que el término disidente se puede usar para bien o para mal. Ahora, aquí viene esta información más interesante. Quiero que se concentren, hermano, porque esto me gustó, me encantó. Leyendo, hermanos, uno sale del error. Leyendo uno se quita la venda de la ignorancia. Esto me llamó la atención. Sabe que los fariseos hipócritas, los maestros de la ley, tenían como disidente a Cristo. ¿Pero por qué? Porque Cristo no se sometía a sus costumbres y tradiciones. Los fariseos usaban también el término disidente. Eso lo dice Elena de White en el libro Deseado a toda la gente, página 64. Le voy a explicar cuál es el contexto. Cristo se perdió en el templo de Jerusalén y después de 3 días lo vinieron a encontrar María y José. Pero lo vinieron a encontrar hablando con los fariseos y los maestros de la ley en el templo. Elena de White, hablando de ese acontecimiento, comenta lo siguiente. Dice que los fariseos, al ver de que este niño era bien amable, bien tierno para expresar sus palabras y al mismo tiempo inteligente, los fariseos dijeron, aquí hay una presa para que nosotros le podamos meter nuestras tradiciones y costumbres y así hacer un discípulo más. Eso dijeron los fariseos al ver la elocuencia y sabiduría de Cristo cuando hablaba con ellos. Y noten cómo dice esta cita. Elena de White, comentando de ese acontecimiento, dice lo siguiente. Deseado a toda la gente, página 64 hasta la 65 dice: de toda manera, amable y sumisa, hablando de Jesús, Jesús procuraba agradar a aquellos con quienes trataba. Era amable Cristo. Porque era tan amable y discreto, los escribas y ancianos suponían que recibiría fácilmente la influencia de sus enseñanzas. En otras palabras dijeron, aquí hay una carnada. Y sigue diciendo, le instaban a recibir las máximas tradiciones que habían sido transmitidas desde los antiguos rabinos. Pero él pedía verlas autorizadas en las escrituras. Cristo desafiaba a los maestros de la ley y a los escribas y les decía, bueno, si ustedes quieren que yo acepte esas costumbres que ustedes me están hablando, muéstrenmelo en las escrituras. Y esto no les gustaba, hermano. Hermano, acorrale a un falso maestro con la Biblia, ya no va a hallar qué hacer, se va a enojar. Y los fariseos, al ver que no podían contrarrestar la sabiduría de Cristo, llegaron a un punto de amarle disidente. Cristo les dijo, muéstrenmelo con las escrituras, eso que ustedes dicen, muéstrenmelo con un escrito está. Y dice, estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, está hablando de Cristo. Estaba dispuesto a escuchar toda palabra, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Tremendo, hermano. Hermano, no podemos aceptar en la iglesia la ordenación de mujeres, porque no es bíblico. No estamos hablando mal de las mujeres, sino estamos hablando mal de la enseñanza. Que quede claro. Una mujer puede ser aún hasta mejor servicial que un hombre.
Pero no ese es el tema. El tema es sobre la enseñanza que carece de fundamento bíblico. Y no importa que le llamen disidente. Hay que defender la verdad. Y noten cómo dice, estaba dispuesto a oír lo que decía la palabra de Dios. Jesús parecía conocer las Escrituras desde principio a fin y las presentaba con un verdadero significado. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras. En otras palabras, lo que estaban diciendo ellos, mirá, niño, nosotros somos eruditos, nosotros somos teólogos, así que quienes tenemos que explicar la Biblia somos nosotros, no tú, porque tú no has ido a la escuela. Tremendo, hermano. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño, sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Noten lo que decían los fariseos. Se indignaban porque él se oponía a su palabra, a la palabra de los fariseos. Se enojaron, se indignaron al ver de que Cristo no aceptaba las costumbres de los fariseos hipócritas. Y noten cómo dice la siguiente página. Esto me llamó la atención, hermano. Sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban, o sea, se enojaron, porque no obedecían sus dictados. No pudiendo convencerle, aquí va lo interesante, buscaron a José y María, o sea, a los papás del niño, y le presentaron su actitud disidente. Así sufrió la reprensión y la censura. En otras palabras, los fariseos dijeron, este niño es un disidente. Y fueron a quejarse con los padres, a José y María. Este niño no los obedece. Este niño no quiere aceptar nuestras costumbres y tradiciones. Los fariseos tenían a Cristo por disidente. O sea que si hablamos de disidentes en el sentido positivo de la palabra, el mayor disidente de la historia fue Cristo, porque nunca se sometió a las costumbres y tradiciones de los hombres. Téngalo por seguro que si usted ataca el error y la falsa enseñanza y la falsa doctrina, se van a levantar enemigos diciéndole que usted es un disidente, como lo hacían los fariseos contra Cristo. No pudiendo convencerle, buscaron a José y María y le presentaron su actitud disidente. Así sufrió la reprensión y la censura, o sea, lo censuraron. Tremendo. Tremendísimo. Esto cuando leo esta cita, hermano, yo digo, tremendo, hermano. Todo se cumple, hermano. La historia se vuelve a repetir. Se repite en generación en generación. Siempre que se predica la verdad y temas que no son muy populares dentro de la iglesia, siempre va a surgir más de uno. Aunque no se lo digan en la cara, pero allá lo van a decir en su espalda. Este es un disidente. Ya no lo invitemos a predicar porque está causando división. Pero lo que están haciendo es acusando a un hermano injustamente porque no se somete a sus costumbres y tradiciones. Y para ocultar sus planes malévolos usan esos términos despectivos y los usan en sentido negativo. Este es un hermano sin disidente. Pero el término disidente también se puede usar en sentido positivo. Cristo fue el mayor disidente porque defendió la verdad a capa y espada. Según la profecía, el papado va a perseguir a los disidentes. Al pueblo fiel que guarda los mandamientos y exalta la verdad de Dios, van a ser considerados como disidentes. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 59, párrafo 2, dice: las simples reprensiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, el poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Noten, ahí está. Los concilios papales decretaron que los libros y los escritos que hablasen sobre el particular
fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros y su forma no se presentaba para convencerlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos, pero los romanistas, el papado, tenía a los hijos de Dios como disidentes porque denunciaban su crueldad y su tiranía. Entonces, ¿qué queremos decir entonces en conclusión? El término disidente, hermanos, se puede usar en sentido positivo y en sentido negativo. Pero quiere decirles, hermanos, lo siguiente: nunca jamás llamémosle disidente a un hermano que vela y cuida por la salud espiritual de la iglesia. En la iglesia, hermanos, hay dos influencias, hay dos grupos. Uno que se está encargando de meter la apostasía en la iglesia y otro para la purificación de la iglesia. Pero usted tiene que saber analizar qué hermano está de parte de la verdad y qué hermano está de parte del error. Tiene que estudiar para que usted póngase de parte de la verdad. Hermanos, en la iglesia está pasando una crisis espiritual. Hay una oposición al mensaje. No lo predican ellos ni tampoco dejan que uno lo predique. Hay una oposición. El problema es con el mensaje, pero se llevan también al mensajero. El problema es con el mensaje que se está predicando. O sea, el diablo está aún dentro de la iglesia levantando una oposición para que el mensaje no se predique como Dios ha mandado en su palabra. Y la mejor forma para atacar a los mensajeros es usar términos despectivos como disidentes o fariseos. Tremendo, hermanos. Esto está bien común, hermanos. Yo lo he oído, hermano, aún hasta de grandes, llamarle al pastor Bor disidente, un gran siervo de Dios. Llamarle al pastor Douglas Batchelor, este es un disidente. Al hermano Oliver Cono, disidente, solamente porque nos oponemos a la música rock, porque los oponemos a la mundanalidad, porque los oponemos a la clase de mensajes tibios que no despiertan al pueblo. Nos llaman disidentes. Quiero terminar con esta cita. Obreros Evangélicos, página 179, párrafo 2, dice: siempre hay que discernir entre qué es un movimiento fanático y un movimiento que se está levantando para reformar la iglesia, porque la reforma tenemos que hacerla desde adentro, no desde afuera. Necesitamos una reforma y un reavivamiento, no en la doctrina, sino en nuestra conducta, en nuestro carácter. Las doctrinas están correctas, los malos somos nosotros. Debe haber un reavivamiento y una reforma, porque hay que reformarnos. Y eso es lo que Dios busca a través de sus mensajeros. Noten cómo dice esta cita. Obreros Evangélicos, página 179, dice: cuando el Señor obra por medio de los instrumentos humanos, cuando los hombres están movidos por el poder de lo alto, Satanás induce a sus agentes a clamar fanatismo, fanatismo. Siempre que se predica un mensaje que la iglesia lo necesita, mensajes de verdad presente, mensajes que atacan la apostasía, surgen personas dirigidas por Satanás, dice la cita, llamándole a eso fanatismo, fanatismo. Y advertir a la gente que no vaya a los extremos. Este hermano es un extremista. Tengan todos cuidado acerca de las circunstancias en que se levanten contra este clamor. Porque el hecho de que haya moneda falsa no reduce el valor de la verdadera. El que haya reavivamientos espurios y conversiones falsas no prueba que todos los movimientos deban tenerse por sospechosos. No demostremos el mismo desprecio que los fariseos cuando dijeron: este a los pecadores recibe. El espíritu de los fariseos sigue imperando en la iglesia, hermanos. El objetivo de esta meditación o de esta reflexión o de este estudio, como usted lo quiera llamar, es para hacerle conciencia, hermanos, es de que ya dejemos la religiosidad, ya dejemos de estar usando términos despectivos para los mensajeros. Apoyemos, oremos, unámonos, pero en la verdad, no en el error, porque es hora de proclamar estos mensajes. Y si por predicar la verdad vamos a ser odiados, gloria a Dios, hermanos, porque es mejor padecer por la justicia y no por la injusticia. Hermanos, tengamos ese carácter de defender la verdad,
mujeres y hombres han sido llamados para que ocupemos un lugar en la viña del Señor, para que defendamos la verdad y que la vivamos, porque nosotros hemos sido llamados para predicar estos mensajes de verdad presente antes de que termine el tiempo de gracia. Hermanos, yo te hago un llamado, que te pongas de parte de la verdad, que sé celoso, pero para lo bueno. No importa que te llamen disidente, porque a Cristo le llamaron disidente, pero que sea por algo bueno, no por andar haciendo revoltijos o andar enseñando errores doctrinales. Que te llamen disidente, pero en el sentido positivo de la palabra, por defender la verdad, aunque los cielos se desplomen. Hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor, por este estudio, gracias por tu palabra, porque nos hemos dado cuenta qué significa el término disidente. Y nos hemos dado cuenta que se puede usar desde dos perspectivas, de dos contextos. Ayúdalo, Señor, a no usar términos sin saber qué significan. Ayúdalo, Señor, a estar siempre de parte de la verdad, a ser celosos para la honra y gloria de tu nombre. Gracias por este estudio, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.